Yo soy Nedless RD. Este enfoque va directo a la adrenalina y a los fans del género que buscan una nueva experiencia narrada. Busquen las palomitas que nos vamos a adentrar a un mundo desconocido. Día 1. Nos encontramos en Corea del Sur, donde el protagonista de la historia se llama Kang Won-jin y actualmente trabaja en una típica empresa de diseño pequeña o mediana. Después de tantos años de trabajar, se presentó delante del jefe para decidir presentar su carta de renuncia en el día de hoy. No obstante, la respuesta que tuvo el jefe es que no se lo creía, pero simplemente que se vaya, que no le importa. Con una expresión desafiante, el prota afirma: en lugar de eso, te enviaré los documentos de relación con la hora de extra y la indemnización por despido. Aún no recibido, por favor, asegúrese de hacerlo bien. Si falta un solo won, iré directamente al departamento de trabajo. Dándose la vuelta y retirándose de la oficina, mientras su jefe le dice: ¿para dónde vas, bastardo? Al llegar a su casa le había contado todo a su amigo. Él se queda sorprendido y celoso porque él pudo hacer algo que él todavía no puede hacer, que le gustaría tener ni que sea el 5% de valor que él tiene y que piensa hacer ahora mismo que no tiene trabajo. El prota comenta que me aceptaron para una visa de vacaciones de trabajo, así que estoy planeando darle una oportunidad. Iré a Australia. Al llegar la noche se encuentra en un comedor conversando y bebiendo con un amigo, donde su compañero le sugiere que si le parece bien le podría acompañar a una audición del superactor. Él explica que es un reality show de audiciones producido por la cadena publicitaria SBC, encargada para descubrir estrellas ocultas. Yo me había presentado por broma, pero pasé la primera ronda. La primera audición y la entrevista son pasado mañana por la mañana. Estoy nervioso y puedes acompañarme. Se lo piensa un momento y luego de darse un trago de alcohol, le da la confirmación que sí, que no hay problema, que fue una invitación que aceptó de su amigo Kim Dae-jung, aceptando porque estaba bien borracho y sin entender la situación realmente. Llega el día de la presentación de superactores y aparece uno de los encargados pasándole un folleto, que tome eso y espera aquí un momento, confirmando que es el guión de presentación, lo que tiene que interpretar en el día de hoy, y comienza a notar en las hojas algo bastante particular y diferente, brillándole los ojos y apareciendo realmente un cuadro negro, estando en un momento bastante confundido sin saber qué realmente es esto. Explica que de repente le dieron un guión en una situación muy aleatoria e inesperado. Nunca pensó que este guión cambiaría por completo su vida. Estando sumergido dentro del guión, aparecen unos títulos llamados primer guión, título desconocido, grado F, indeterminable, hombre asustado preparándose para la lectura, y comienza todas las escenas del guión dentro de las hojas, donde empezaron la línea de interpretación. Suplica, sí, suplica por tu vida, me gustaría que tu grito fueran un poco más fuerte, no es muy convincente, ¿sabes? Comenzando a tener diferentes tipos de cambios y expresiones en su rostro. Segundo guión, título perfilador Ganjar, parte 1, grado A, papel Terry, preparándose para la lectura. Finalizando ese guión y viene el tercer guión, título investigador privado, emergencia, preparándose para la lectura, vestido con un gorro y una ropa marrón y unos lentes oscuros, dando su primera lectura que tiene un encanto innecesario. Sin embargo, cuarto guión, escenario, título desconocido, papel desconocido, preparándose para la lectura, mostrando una expresión bastante moribunda, como si estuviera en sus últimos días, saliendo baba por su boca y con las ojeras bastante marcadas, mirando hacia el cielo. Quinto guión, título Nangun, grado B, papel desconocido, preparándose para la lectura, con un uniforme escolar y con un ambiente bastante romántico. Séptimo guión, título desconocido, preparándose para la lectura, con una ropa del militar, comienza sus primeras líneas. Mierda, ¿cuánto es el pago del seguro? Con una expresión maniática mientras sale lágrimas por sus ojos. Sistema rol, preparando lectura, mostrándole 3 cuadros blancos frente a sus ojos. Preparación completada. Ha seleccionado el guión o el título. Se trata de un guión con un nivel de completitud muy alto. La lectura es posible al 100%. Estas son las personas que pueden realizar la lectura. Experiencia disponible. Veces en signo de interrogación, dando inicio a empezar la lectura, mostrando una expresión bastante cansado y sofocado. Cuando abre los ojos se da cuenta que todo el mundo lo ha observado y ha finalizado de actuar delante de todas esas personas sin darse cuenta. La chica, bastante sorprendida, pregunta: ¿dónde aprendió a actuar? ¿Te graduaste en un programa de universitario de teatro o estudiante en el extranjero? Él emite: no, me gradué en diseño en una universidad de Gyeonggi, aprendí a actuar por mi cuenta. El señor comenta: autodidacta. Entonces, ¿cómo lo has hecho tan bien? Esa no es la actuación de un aficionado cualquiera. Él afirma que simplemente fue fácil para él, no lo vio tan difícil como otros. Se da la vuelta y dice que eso es todo y se retira, que no utilicen su actuación en las emisiones y si lo hace lo tendré que demandar a todos, mostrando una expresión de veterano. Ellos simplemente quedaron en shock por las palabras que acabaron de escuchar. No obstante, la chica habla de forma impresionante después de mirar brevemente el guión y afirma ser autodidacta. Eso es completamente mentira. El señor emite: ese tipo es un genio extraordinario. En las
selvática industrial de entretenimiento, monstruos como él aparecen de vez en cuando. Estando afuera en los pasillos, comienza a pensar lo que acaba de hacer, observándose bien cabizbajo, y analiza que simplemente fue una mierda y qué vergüenza de su vida. De repente pidieron que actuara, así que lo hice, pero ahora que lo pienso, la vergüenza no es ninguna broma. Más importante, ¿qué es esto lo que está frente a mí? Un agujero negro le aparece de nuevo, estando bastante confundido. Un día antes de la actuación, se encuentra en su casa bastante borracho y con unos grandes dolores de cabeza que en cualquier momento se le va a estallar, encontrándose sentado en su cama porque bebió demasiado en la noche y sin entender cómo fue que llegó a su casa. Apenas se recuerda la segunda vuelta y no recuerda más nada. Recuerda cuando le tiró definitivamente su renuncia al sapo del jefe suyo. Luego salió a celebrar su renuncia con su amigo y bebieron sin parar durante toda la noche. Analizando cómo realmente llegó a su casa, de alguna forma fue que llegué, pero ¿cómo fue? Tomando la llamada de su amigo, bien tímido le pregunta qué pasa. El amigo comenta: escucha esa voz moribunda, pero llegaste bien a casa. No obstante, el prota curioso pregunta cuánto fue que bebieron ese día en la noche, porque no recuerda nada y su memoria está completamente en blanco. El amigo confirma que simplemente después, durante los 30 minutos, él se desapareció y él no supo realmente qué estaba haciendo. El prota confirma que no se acuerda nada de eso. Pero ¿para qué realmente me llamaste? El amigo emite: ¿no te acuerdas lo que acordamos ayer en la noche? Decidimos ir a una edición preliminar en Superactor. La emisora es SBE, una importante cadena terrestre. Fiel a su título, es reality y audiciones consiste en descubrir estrellas ocultas. Últimamente es un tema candente con muchos participantes, desde aprendices a gente corriente. Todo deseo de mostrar su talento. No obstante, el prota emite: pero antes decía que la actuación solo era un hobby, ahora quieres hacer carrera. Su amigo lo manda a calle, le pide que viniera con él porque ayer pasó la primera ronda. Mañana es la primera ronda de entrevista y es el juicio. El prota aclara que no se recuerda nada de lo que hizo ayer porque perdió la memoria, así que realmente no siento que pueda ir a ayudarte. El amigo comenta: estoy nervioso, así que dame un poco de apoyo. Te invitaré a San Geosal y Sonju todo lo que quieras cuando acabe. Es rechazando por completo la propuesta de su amigo. El amigo mostrando una expresión bastante molesta y pensando qué puede decirle para que pueda animarlo, afirmando que uno de los jueces de mañana es la famosa actriz Kim Jung-dae. A escuchar el nombre de esa gran actriz famosa y hermosa, simplemente no pudo negarse y al día siguiente se encuentra en la actuación. Desde ese momento no dejó de pensar en ella y paraba siempre con una expresión bastante sonrojada. Al llegar a la presentación se encuentran miles de personas esperando su turno, con esperanza de que puedan ser escogidos. Su único deseo es ver a la mejor actriz, la diosa Hong Jung-yeon, y que este viaje no es malo, voy a sacar algo bueno de esto. Él habla que más de la mitad de los asientos están ocupados, sentémonos allí. El amigo se la seca por la espalda bien misterioso y afirma que está nervioso. El prota emite: ¿por qué ibas a estar nervioso? Incluso actuaste gratis en un club de actores. A darle ese consejo luego de varios minutos, se le acerca con una expresión bastante moribunda, como si estuviera muriendo, afirmando a su amigo que está en problemas y que tiene que ir al baño a hacer el número 2, que realmente se encuentra mal. El prota asustado le dice que lo va a cubrir, que se vaya al baño. Sería malo que cometas un error durante la actuación. Mientras que sale del área, el amigo comenta: si dice mi nombre me contacta de inmediato que voy a venir corriendo. El prota estando de acuerdo que se vaya, aunque esté nervioso debe ser divertido. Lo más seguro volverá en 3 minutos, así que por ahora me lo voy a tomar con calma. Ya han pasado 10 minutos y su amigo no aparece por ningún lado, comenzando a tener una expresión bastante preocupada sin saber dónde diablo se ha metido su amigo y pensando si menciona su nombre qué podría hacer, apareciendo el encargado y mencionando el nombre de su amigo varias veces. El prota supone que lo más seguro escuchó mal. Como va en orden alfabético, el nombre de su amigo tiene que durar más en llegar. El encargado comenzó a mencionar de nombre el mismo nombre y la situación comenzó a complicarse porque el amigo no aparece por ningún lado, pasando miles de pensamientos que realmente le ha pasado en el baño a su amigo, o si se ha caído o simplemente lo atracaron saliendo del baño. Al final toma la decisión de acercarse al encargado, disculpándose que su amigo no ha llegado pero lo puede ir a buscar, que lo espera un momento. No obstante, el señor admite que su amigo es el primero, que no se puede esperar más. Si no se presenta alguien en este momento será descalificado automáticamente. El prota cuestiona si le puede dar una gran oportunidad o más tiempo, sería una pena que nos descalifiquen así. El señor toma el micrófono para comunicarse con los jueces y hablarle sobre el problema que ha pasado sobre el primer representante. Mostrando una expresión bastante maquiavélica, le dan la orden de que ya actúe. Tendiéndole una trampa, le confirman que pueden venir a la sala de audición mientras esperamos a su amigo. El prota con mucho gusto aceptó la solicitud, sin entender realmente en qué lío se ha metido, abriendo la puerta y estando dentro delante de 3 jueces y esperando que pueden mostrarle a estas personas. El señor da las instrucciones que la primera ronda de audiciones está siendo firmada, así que por favor espere y le llegaremos en breve. El prota siguiendo las instrucciones sin saber qué realmente está pasando, porque por su cabeza solamente pasa de que tiene que esperar hasta que aparezca su amigo.
Cambiando la mirada, comienza a observar a la gran actriz, asombrado y impresionado por la gran belleza de esta persona. Percatándose de que se ve mejor en persona, se acerca y pregunta si es amigo de Kim Jong-un y que si es así tome asiento y espera un momento. Pasando el guión de la actuación, que la tarea de hoy es actuación improvisada y este es el guión que debe de seguir a pie de la letra, y si se siente aburrido mientras espera puede leerlo sin problema. A tomar el guión comienza a observar algo bastante diferente, algo inusual y sobrenatural que no puede estar pasando realmente, cuestionando que realmente es este cuadro negro. Confundido comienza a ponerle un dedo y varios dedos para saber qué es eso. A ver que entrando un dedo no le pasa nada, comienza a meter otra parte de su cuerpo. A meter la cabeza comienza a sentir que es absorbido por el cuadro negro y siendo teletransportado dentro del guión, estando con los ojos cerrados por varios segundos. Cuando abre los ojos se percata de que se encuentra en otra dimensión. Comienza a mirar por todos los lados, confundido sin saber dónde se encuentra, dando a entender que ha tocado definitivamente el extraño cuadro negro al lado del guión y que ha sido absorbido por él, sin saber si es una película o qué. Apareciendo delante de sus ojos un cuadro blanco, el mismo guión que habíamos leído anteriormente. Tomándolo es la página de guión, la persona que antes me dio un guión diciendo que era parte de la audición. Podría ser este el guión que recibí antes, observando que hay varias opciones. En la hoja habla que el listado de personas que leer, experiencia disponible a hombre asustado. Automáticamente el sistema dio la autorización que el hombre asustado está preparándose para la lectura o escenario dañado, solo se ejecutó un 10%. A escuchar esa voz en off queda sorprendido sin saber quién es que le está hablando y pregunta si se encuentra alguien más. A comenzar la siguiente lectura la ubicación se cambió por completo, sin saber dónde se encuentra. Puedo notar que hay muchas montañas y árboles, alucinando si realmente esto es un sueño en vida real. A toparse varias veces comienza a notar de que es real y no es un sueño, sin encontrarle sentido a lo que está pasando ahora mismo. Un mundo completamente opuesto a la realidad. Por su cabeza solamente pasa que tiene que escapar, mencionándolo varias veces y luego que tiene que huir, corriendo constantemente con mucho miedo, sin tener ninguna ruta o a ningún lado donde pueda ir. Ha corrido sin parar por varios minutos, sin entender realmente por qué está corriendo. Su expresión comenzó a cambiar bastante radical, asustado porque estaba en un hoyo negro y apareció aquí sin saber por qué está corriendo, percatándose de que realmente alguien lo está siguiendo y por eso que está corriendo. En un ambiente bastante tenso y acorralado, aparece una persona detrás de él diciendo que no corra, que pare, tropezándose con un árbol y terminando cayéndose. Estando en el piso comienza a sentir mucho dolor por su cuerpo. Se le acerca una persona que está completamente cubierta de negro y por su palabra sale que tiene hambre y es por tu culpa, sosteniendo una hoja afilada en la mano derecha. En ese momento bastante crítico, el prota comenta que no se acerque, que se aleje y pidiendo ayuda si alguien puede acercarse. Ninguna persona vino a socorrerlo y por la expresión de él simplemente salían muchas lágrimas pidiendo perdón, que no se acerque y que por favor no le elimine. Con muchos llantos y angustia, por su cabeza solamente pensaba que iba a terminar con su vida y siendo cortado varias veces sin piedad. El enemigo sonriendo comenta si está sangrando. Debería terminar esto e irme a comer pizza. Por los ojos del prota solamente salían muchas lágrimas porque estaba siendo bastante torturado con muchas hojas afiladas que estaba apuntada en su cuerpo, sintiéndolo como que si fuera en vida real. Al final terminó siendo neutralizado por completo. Sus ojos quedaron completamente dislocados hacia arriba mientras se derrumbaba por completo en el piso, delante de todos los jueces y la audiencia. Y dando por terminada la lectura del hombre asustado, simplemente se quedaron maravillados y asombrados por el gran talento de esta persona frente a sus ojos. Y la misma actriz se quedó sin palabras, dándose cuenta de que es un verdadero demonio en la actuación. No obstante, él está en el piso, comienza a suspirar sin saber qué es lo que ha pasado, solamente recordando que entró en un portal oscuro y luego sufrió múltiples cortes y apareció aquí, acabando de mostrar exactamente lo que había experimentado sin darse cuenta. Salió exactamente de ese extraño lugar y actuando lo que realmente todo quería. Él piensa de que todo el mundo lo está viendo como un bicho raro y gritando de esa manera. Se siente bastante vergonzoso, pensando cómo puede salir de esto y huir de esta ocasión. Los ojos de ella le brillaron y cuestionando que dónde aprendió a actuar y en qué universidad, si fue en el extranjero o en algún teatro famoso. El prota ve a la actriz famosa dirigiéndole la palabra, comienza a sentir nervios por dentro que no lo puede controlar y se queda un momento de silencio calmando sus nervios para poder aclarar lo sucedido y controlar esta vergüenza que ha pasado. Analizando
avisando que debería de ser duro y pone una cara de valiente, empezando hablando con una voz baja para que se vea bastante serio y varonil. Aclara que no, que se acabó de graduar de diseño en una universidad de Gyeonggi y presume que aprendió a actuar por su cuenta, y notando de que no es una actuación de un simple aficionado. El prota admite que no fue tan difícil y pensando en voz baja que se siente bastante avergonzado y que está tratando de mantener su serenidad delante de todos, pensando que tiene que salir de este gran escándalo de aquí lo antes posible, antes que puedan descubrirme. Levantándose afirma que se irá, saliendo corriendo y dando la declaración que no utilicen su actuación antes en la emisión, si no terminará demandándola a todos, quedándose impactado por las declaraciones de este sujeto. Ya llegando a la escena donde nos habíamos quedado, ella comenta de que actuó bastante impresionante y de que no cree nada que es autodidacta. Eso es una completa mentira y de que este tipo es un genio extraordinario. Así la bola de nieve de los malextendidos empezó a rodar sin que el protagonista se diera cuenta. Sale su amigo del baño después de mucho tiempo y lo saluda. El prota comenta que ya que salió del baño y volvió, que cómo le fue las preliminares. El amigo confirma que lo eliminaron en 5 segundos, pero cuestiona si entró en su lugar, porque los jueces estaban preguntando por él. El prota, con una expresión avergonzada, afirma que no fue nada especial, que simplemente lo hizo como pudo. A notar que tiene agarrado algo su amigo, le sugiere si le puede dar ese guión que tiene en la mano. Pasando el folleto, comienza a ver la misma cosa rara que había notado anteriormente: el hoyo negro que lo hizo introducir en otra dimensión y aprendiendo todos los guiones fácilmente, asegurando que si vuelve a notar ese agujero negro será absorbido por algo extraño otra vez. No es su imaginación, ni es un sueño, ni es un recuerdo, porque realmente lo que ha experimentado. ¿Cómo es posible que realmente pase esto en vida real? Efectivamente, leyendo esto se siente igual que la experiencia que tuvo en las montañas. Está seguro de que el hombre que eligió asustado o algo así, dando el significado que experimentará el papel y la situación del guión en carne propia. Tendrá que comprobarlo eso en su casa cuando esté a sola. Y pregunta si tiene más guiones en su casa que le puede prestar a su amigo. Y pregunta si él tiene más guiones que le puede prestar en su casa. Su amigo es sorprendido por la pregunta y responde que sí. Llegando a la casa de su amigo, el prota comienza a sentir un olor bastante asqueroso y da la orden que abra la ventana que entre un poco de aire fresco. Su amigo emite: el tipo de la nada que quiere venir a mi casa ahora se queja demasiado por los olores. Comenzando a rebuscar en todos los libros que tiene escondidos los guiones que ha guardado hasta ahora y cuestionando por qué de repente ahora le pide guiones para alguien normal que solamente ha visto televisión. El prota admite que quiere comprobar algo con sus propios ojos, emitiendo 2 guiones de dramas emitidos en un guión de películas no producidas. A tenerlo frente a el prota se da cuenta de que sigue viendo el mismo hoyo negro, finalizando de comprobar de que todo sigue igual como antes y tratando de comprobar que en el momento que entra en el portal, las horas pasadas aquí pueden recurrir igual en el mundo real. Antes de entrar le sugiere a su amigo que se quede mirándolo fijamente y siendo teletransportado a la dimensión paralela. En el otro momento no fue ningún sueño, fue algo real. Ahora quiere comprobar mirando el cuadro blanco, donde se ha convertido en 2. Parece que el número sigue aumentando a medida que él quiere nuevos guiones, preguntando si debería revisar o salir ahora mismo, quedándose en silencio sin entender realmente cómo puede salir de esta dimensión, si no hay un sistema que le dé una introducción clara de cómo puede utilizar esto, y comienza a vocear diferentes palabras para poder salir, como fuera, salir, volver, cerrar sesión, apagar, déjame irme, salir, recibiendo la palabra clave y volviendo a su mundo original. No obstante, su amigo emite: ¿qué pasa? ¿Por qué de repente te quedaste congelado mientras señalabas con el dedo índice? El prota ve la hora, se da cuenta de que allí duró 5 minutos, pero la hora no ha cambiado en la vida real. Esto se encuentra bastante interesante, más de lo que yo pensaba. Su amigo, tomando la llamada, confirma que él se encuentra al frente y le aclara que el productor de Superator quiere hablar con él. A pasarle el teléfono por su cabeza piensa miles de cosas, de que había hecho una gran vergüenza en la actuación que tuvo y que tiene que bajar la voz y mostrarse como un profesional. Ella emite: nos ponemos en contacto con usted porque ha pasado la primera ronda. ¿Tienes planes de venir de nuevo a Superator? Vino con un amigo pero acabó aprobando. No es una historia interesante. Él piensa que lo están tratando de tomar el pelo, que está loco, definitivamente no va a ir otra vez a pasar vergüenza. Volviendo a presumir y hacerse el duro, aclara que no le interesa, que simplemente lo hizo para pasar el rato. Ella analiza: actuar también solo para pasar el tiempo. Entonces, si lo hace en serio, ¿cómo sería este monstruo de actor? Y afirma: ese nivel de actuación fue solo para pasar el tiempo. ¿No está siendo un poco demasiado honesto? No obstante, él admite que es la realidad, que lo hizo para pasar el tiempo y que simplemente olvide todo lo que ha pasado en la actuación. No me interesa. Él tratando de evadirlo porque todavía piensa que es una tontería en la actuación
actuación y no cree que lo hizo bien. Ella analiza en voz baja: si la emisión se emitiera en TV se haría famoso en segundos. Realmente no tiene mucho interés en esto como veo. Y comenta de que está bien, que ella se encargará de descartar la grabación de la audición que había hecho. El prota admite si podría enviarle el material de la escena que actuó, que quiere verlo. Ella confirmando que lo tiene, que se lo va a enviar por su número, dándole las gracias y termina colgándole y siendo salvado por la espalda durante todo ese tiempo por el señor. Se aparece de repente y cuestiona si es el mismo tipo de la actuación. Ella se salta por ser abordada de repente, admitiendo que la próxima vez que haga un poco de ruido y que no se le aparezca así, que se asustó demasiado, y si es la persona, me dijo que solo lo hizo por diversión y que no volverá a la segunda ronda. El viejo admite: ha revuelto las cosas aquí solo porque estaba aburrido. Qué bicho más raro es esa persona. Y con mucho interés pregunta si consiguió su número. Cambiando de escena con el protagonista, que se encuentra en su casa tirado en el piso, bastante cansado y exhausto porque duró mucho tiempo comprobando cosas en la casa de su amigo. Debido a la llamada repentina, superactor y mi amigo se volvió loco preguntándome miles de preguntas y sin tener más opción salió corriendo de la casa de él. Se explica: si soy absorbido por el cuadro negro, el tiempo en el mundo real se detiene en el medio. Segundo, la gente a mi alrededor no puede ver el cuadrado negro que yo veo. Tercero, la palabra mágica para salir de ese espacio bizarro es salir, y termino siendo teletransportado a mi mundo original al instante. Ya que he confirmado los detalles importantes sobre el extraño cuadro negro, debería terminar lo que estaba haciendo antes. Elefante primera hija y Fiscal Matón son dramas que han terminado de emitir. Veamos 2 guiones de libro y un guión. Tomando el teléfono se da cuenta de que no puede entrar un teléfono al espacio bizarro y piensa investigar un poco en adelantado. Primero revisaremos los ratings y los detalles básicos. Fiscal Matón tuvo un índice de audiencia final de 7.1%. Elefante primera hija tuvo un índice de audición final de 2.7%. Es una buena idea investigarlo. He hecho una comprobación básica que debería entrar y confirmarlo yo mismo, comenzando a introducir su mano en el cuadro negro y siendo teletransportado a la otra dimensión, percatándose de que se han añadido más cuadros blancos. A verificarlo se da cuenta varios títulos. Guión 2, Elefante de primera hija parte 1, calificación E. Este es un guión de drama con muy alta calidad de % de lectura posible. Guión 3, título Proyecto Toon, parte 1, calificación C. Muy alta calidad, este es un guión de drama 100% de lectura es posible. Queriendo entender qué realmente significa las calificaciones, porque no parece que se trate de calidad, suponiendo que lo más probable debe ser la medición de popularidad o rendimiento del guión. Analizando los diferentes porcentajes de cada guión, en ese caso es posible comprobar los guiones que no se han hecho públicos todavía, ya que ha recibido antes un guión producido, debería comprobarlo también, mostrando una expresión bastante sorprendida a ver el cuarto guión titulado Agencia de Detectives, con una clasificación bien. Esto es un guión de película con una completitud muy alta que se puede leer al 100%. Este es un guión de película que ni siquiera ha comenzado a producirse, pero tiene una calificación bastante alta en comparación de las anteriores. Calculando todos los guiones que ha leído hasta ahora, ese es el más alto hasta ahora. Su amigo le había comentado que era un guión no producido. Parece que posiblemente comprobar las calificaciones de la obra que aún no está producida. También puede decirme la calificación que puede dar cuando se haga, dando la autorización de salir de la dimensión. Volviendo a hablar, que ahora que sabemos que es posible confirmar el grado de un trabajo incluso antes de la producción, vamos a dejar el lado de agencia de detective por ahora. Debería de empezar a poder leer el contenido de los guiones que ya han salido al aire. Comienza a sonar su teléfono, percatándose de que Superactor le ha enviado el video de la actuación, pensando de que realmente lo hizo mal y de que está lleno de vergüenza. Inclinando su cabeza de vergüenza, admite de que tiene que comprobar la prueba justo después de entrar en el espacio extraño y con mucho deseo de vomitar, teniendo la mano puesto en el celular y contando los segundos para poder ver el video, mostrando el video del prota con una expresión bastante realista, donde está siendo observado por los ejecutivos de Superactores. La chica cuestiona si realmente está actuando ahora mismo porque se ve bastante realista. Él alguna vez ha sido cortado por alguna hoja cortante, y si es así, ¿cómo él puede hacer tales expresiones? El señor comenta: escritora, mire eso, qué expresiva tan absurda. Cuando lo ves, no te viene a la mente un personaje. Ella comienza a analizar cuál personaje podría encajar perfectamente con esta persona y comienza a pensar, mientras visualiza todos los guiones que están encima de la mesa y percatándose del guión análisis de comportamiento para crear un personaje sociópata. Visualizando en carne propia si él tomaría este personaje, cómo lo haría, y se preocupaba de tener que cambiar el escenario del personaje porque es un papel muy desafiante, lleno de mis propias ambiciones, que muy pocas personas podrían hacerlo. Antes de sacar conclusiones, quiere conocerlo primero para verlo con mis propios ojos. El prota empatado a ver su propia escena, percatándose de que es mejor de lo que esperaba, confundido sin saber por qué realmente su actuación es bastante buena y que realmente su actuación no fue tan extraña como él pensaba. Su éxito en la primera ronda no fue solamente un farol, realmente pasé la primera actuación. El prota imaginándose cómo él se veía cuando dio
dio la respuesta con los jueces, cuando había comentado de que no fue tan difícil actuar y de que es simplemente un genio, un prodigio la actuación, y la expresión bastante rara de los jueces sin entender realmente lo que está diciendo. Con una expresión sonrojada le emite: me estoy volviendo loco porque me hice duro por vergüenza, pero debo haberle parecido un prodigio. Inclinando su mano en el portal negro, habla de que son gente que no lo volverá a ver, así que no importa de mucho. Lo que necesito ahora mismo es centrarme con lo que tengo adelante. Tengo que terminar el experimento espacial bizarro. Todavía puede haber características que desconozca. Primero usaré los guiones que recibí para experimentarlo como la última vez. Aún así, realmente no quiero ser apuñalado de repente y morir. Esa experiencia es bastante dolorosa. Al final estuvo en la otra dimensión por varias horas. Y así terminó la noche. Al otro día en la mañana temprano, terminando de salir el sol, el prota se encuentra tirado en el piso con unas grandes ojeras por no haber dormido durante la noche completa, dando por terminada la gran experiencia que tuvo en el otro mundo. Y la diferencia de la primera vez, mi mente está menos nublada. Su cuerpo se ha adaptado por completo. Y basándose en lo que ha comprobado hasta ahora, recuerda que cada línea de diálogo de los personajes de guión, incluso en el empleado masculino del café que acaba de leer, no solo la línea, sino los 5 sentidos del personaje, emociones, pensamientos y sentimientos, todos se filtran en su cabeza. Sintió como si el papel experimentara y su mundo se imprimiera en sí. Con este nivel de habilidad debería considerarme seriamente convertirme en actor en lugar de simplemente hacer unas vacaciones de trabajo en Australia. Sea lo que sea, parece que va a vivir una vida interesante. Comienza a sonar su teléfono y es un número desconocido. Al notar el teléfono se presenta como es el productor llamado Son Man-Won del programa de Superactor y pregunta si todavía se recuerda de él. Él analiza que tiene que ser el señor de la barba que estaba en el medio del jurado, afirmando que sí, que sabe quién es el barbú. El señor le sugiere que quiere verlo, que quiere hablar personalmente con él. No obstante, el prota sigue presumiendo y actuando serenamente como si no le importara, y comentando que le dé la razón por qué quiere verlo. El viejo emite: es un poco incómodo discutir esto por teléfono. Si es posible, prefería hablar contigo en persona, confirmando que no hay problema, que puede a las 4 p.m. Es la única hora que tengo disponible. El señor estando de acuerdo, pero confirma que habrá más personas implicadas en este lugar, así que te envío la dirección y esperando que puedas encontrar el camino hacia aquí. El prota dándole las gracias que estará allá y que no se preocupe que llegará a la hora exacta, colgando el teléfono confundido porque le pide que ahora no veamos. Él ha escuchado hablar sobre esas personas que son pece gordo por vía de su amigo que le ha comentado bastante y dándole la curiosidad de investigar sobre ello en internet. A entrar en las redes comienza a ver los comentarios y temas relacionados con ellos, como los mejores actores están haciendo cola para el próximo movimiento de Son, notificaciones de Determin News y Toto News, quedando impresionado porque estas personas no son normales como él pensaba. Son realmente famosos. Me preguntaba por qué quieren reunirse conmigo. Espero que no sea para pedirme que actúe otra vez así. Luego de varios minutos se encuentra en la reunión y se percata de que es lo que menos temía, actuar en persona delante de todas estas personas. No obstante, el viejo va directo al grano y afirma que él no mostraba una actuación que no se centraba en el diálogo. Tengo curiosidad por tu actuación en el monólogo. Todo el mundo se queda mirando y esperando que él comience a actuar, quedándose el panel completo en silencio, estando en un momento bastante crítico y analiza interpretación en monólogo. ¿Qué clase de tontería es esta? Tenía un mal presentimiento en venir para acá, pero realmente me han puesto a actuar delante de estas personas. Si apenas empecé a actuar fue ayer, debería mantener la boca cerrada. El viejo le sugiere que pueda hacerlo mirando la tableta o interprétalo como prefieras, como lo veas más cómodo para ti. El prota notando que el cuadro negro no aparece por ningún lado. Sin eso no puedo entrar en el espacio, supongo que solo puedo usar el guión del papel, pero no hay nada de eso por aquí, no puedo acceder al espacio vacío. Si no puedo acceder al espacio vacío, ¿qué puedo hacer en este momento? Estoy perdido. Mis habilidades de actuación quedarán expuestas como una mentira. Verdaderamente estoy en un momento bastante crítico y delicado, sudando de los nervios.